Hola mis villanos de la oscuridad, ¿todo bien? Porque saben que es muy bueno saberlo. Sorpresa, hoy seguiremos con este fanfic, porque mucho tiempo ha pasado, pero como siempre, no soy dueño de Boku no Hero, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, el peliverde veía hacia la mansión de los Yaoyorozu y dijo, bien, por lo menos confirme que aquí es la gran mansión, ahora solo tengo que ver cómo entraré, y la noche siempre se presta para eso, decía Deku con una sonrisa, porque esperaría a que la noche caiga para infiltrarse en la mansión, y robar toda la información de los futuros héroes de la escuela UA. Pasaron horas desde que Deku estaba esperando a que oscureciera, y vio que llegaron 3 limusinas hacia la mansión. ¿Qué nivel de vida? Sí que hay mucho nivel, asintió Deku con diversión, pero rato después, la noche se había prestado para su infiltración, y en cada lugar, podía sentir varias descargas, y era porque había varias cámaras de vigilancia. ¿Será que por esa razón me dijeron en dónde estaba la información? Pues ahora pienso que todo es real, pero también, tal vez me estén teniendo una trampa, decía el peliverde suspirando, pero se había enfocado en la mansión, porque se había hundido en el suelo, y se movía lentamente hacia la mansión, y nadie se daba cuenta todavía que había un infiltrado en la mansión de los Yaoyorozu, pero con el peliverde, aquí sí que hay lujos, tengo un poco de envidia, no hay duda de eso. Este lugar hay información de los héroes, y los héroes, tienen información de los villanos, solo estoy buscando información de los héroes que estén conectado a mi creación, y luego veré qué villano está conectado con mi creación también. No lo hago porque digo que quiera vengarme, lo hago por el Izuku que murió ese día, y también por mi amigo, decía Izuku que caminaba lentamente por la mansión, y solo caminaba por lugares en donde no había cámaras de seguridad, y llegó hacia una computadora, y estaba mirándolo fijamente. Tengo muchos quirk en mi ser, no sé de quién es esto, pero, decía Izuku que tocó la computadora, y toda la información iba hacia su cerebro, y estaba con diversión, porque todo iba bien, fue fácil entrar hacia la mansión, solo había copiado todo en su cabeza. Y ahora solo tenía que analizarlo con mucho cuidado en un lugar seguro, así que ya no tenía que ser sigiloso, porque ya estaba a punto de irse desde la ventana del despacho de alguien que Deku pensaba que era el señor Yaoyorozu, y abrió la ventana, y una pelinegra dijo, espera un minuto, ¿quién eres? Preguntó la pelinegra con seriedad. Yo, no soy nadie, respondió Deku que estaba mirando hacia la pelinegra que estaba con diversión. ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Cómo entraste? Guardias, gritó la pelinegra con seriedad nuevamente, no te asustes niña, soy de los buenos, eso creo, y lamento entrar en este lugar sin permiso, pero solo vine por algo de información, respondió Deku que solo se puso a ver sus ojos carmesí, y después saltó en la ventana, y desapareció del lugar, y Momo estaba sorprendida. Y miró en la computadora de su padre, pero no había rastros de que hubieran hecho algo, y buscó otra cosa que tal vez se hubieran llevado, pero todo estaba en su lugar, lo cual confundía mucho a Momo, que estaba mirando hacia en la dirección que desapareció un chico que parecía tener su misma edad. ¿Qué pasa Momo? Preguntó una mujer con curiosidad. No, no es nada, solo que vi a alguien en este lugar, pero se fue, respondió Momo mirando hacia su madre, que llamó el personal, y con ellos vino alguien más, y era el padre Yaoyorozu, que estaba mirando hacia su hija, que le dijo que estaba en la ventana, y que también vino por algo de información, y el padre Yaoyorozu estaba revisando su computadora, pero no había nada raro, ni siquiera había registros de que un archivo se hubiera borrado. Todo estaba en su lugar, incluso hicieron una revisión completa para ver si alguien había introducido algo para copiar algo de la computadora, pero todo estaba en su lugar, incluso revisaron si faltaba un documento en el lugar, pero todo estaba ahí, como si el chico que había entrado en la mansión, solo fuera una imaginación de su hija, pero Momo trató de describir al chico que había visto, pero como estaba oscuro el lugar, solo pudo ver que tenía una capucha de color negro, y no sabía qué color eran sus pantalones, porque estaba oscuro, porque cuando ella había prendido el lugar, el que se había infiltrado, desapareció mientras saltaba en la ventana que había abierto, lo cual todos los policías estaban asintiendo por lo que decía la Yaoyorozu menor, pero con Deku, estaba en un alejado lugar, y estaba concentrándose en todos los informes que había robado.
porque todo se mezclaba en su mente, hasta que vio el informe de nuevos héroes, y estaba memorizando todo, hasta que llegó hacia un chico, y abrió sus ojos mientras decía, Bakugo sigue con su carrera de héroe, qué interesante, ese idiota me debe muchos años de golpes, no puedo creer que esté en esa escuela, sin duda ahora entiendo del por qué el asesino de héroes quiere a todos los héroes actuales muertos, decía Deku que estaba mirando hacia una dirección, y empezó a caminar, porque la noche se prestaba para hacer muchas cosas, y estaba en los edificios mirando toda la gran ciudad. Bakugo sigue con su carrera, tal vez eso hace que los héroes actuales sean unos idiotas, no puedo creer que haya sido aceptado en esa escuela, decía Deku que estaba un poco molesto por las cosas que estaba pasando. Él hizo muchas cosas bien, pero el que le hacía bullying en la escuela, recibía muchas cosas, pero el que sufrió todos los golpes del futuro héroe, solo recibió la crueldad del mundo de los héroes así como los villanos. Sin duda, uno nunca obtiene lo que merece, villanos como héroes son iguales, todos caerán bajo mi poder, no me importa si de parte de los héroes All Might que también me dio la espalda, aguarda, sí, lo recuerdo, el símbolo de la paz, incluso él me dijo que era imposible ser un héroe, decía Deku pensando en ese suceso de años atrás, incluso esa fue la última charla que tuvo con una persona que él consideraba normal, pero ahora, todo le dejó de importar, y estaba mirando hacia una dirección, porque nuevamente, estaba el asesino de héroes, y lo estaba mirando con mucha diversión. Me pregunto qué planeabas hacer con esa katana que tienes en tu mano, Stein, preguntó Deku mirando hacia el asesino de héroes que estaba mirándolo con diversión, pero después se puso serio, mientras preguntaba, ¿eres el que una vez dominó todo este lugar? Preguntó Stein que estaba caminando lentamente alrededor de Deku que seguía en el mismo lugar, no sé de qué me estás hablando, respondió Deku que estaba mirando como Stein estaba caminando a su alrededor, hace años atrás, hubo un ser, un hombre que puso Japón en una época oscura, nadie supo cómo vino, ni tampoco se supo cómo lo hizo para apoderarse de Japón, pero lo único que sí se sabía, era que vino para quedarse en este lugar para siempre. Muchos héroes se alzaron en esa época en donde los rankings no existían. Porque en esa época, los héroes sondearon sus capas para salvar a la humanidad, pero muchos héroes murieron por enfrentar ese mal que se creó en silencio, y su nombre era All for One, dijo Stein que estaba mirando a Deku que solo lo miró confundido, porque no lo conocía, pero muy en el fondo, en donde su yo de antes le gustaba la información de los héroes, se había topado con ese nombre, pero todavía no le llegaba nada, pero Stein siguió hablando, ese hombre, All for One, Tomoe también, hizo lo que quiso con esta ciudad, incluso se hizo con varios de los quirk de todos los héroes caídos, pero años después, no sé cómo se creó, ni tampoco cómo vino, pero lo único que todos sabíamos, era que ese héroe que apareció, vino para darnos un respiro de todas las muertes que ocasionó All for One. Y su nombre era, dijo Stein que estaba mirando hacia Deku que terminó sus palabras, y dijo, All Might, ¿verdad? Claro, solo sé que All Might combatió con un ser todopoderoso años atrás, y con ese hecho, se había ganado el sobrenombre como, el símbolo de la paz, pero no sabía que se ganó ese título tras vencer a alguien así de fuerte, respondió Deku mirando hacia Stein que dijo, la verdad, cuando te veo, siento esa misma energía que tuvo ese sujeto, lo sé, porque también, estuve en esa pelea, era un novato, quería ser de ayuda, la pelea que tuvieron All Might con All for One, fue devastador, así que tomé algo que el enemigo número uno de todo el mundo, dejó tras combatir con el símbolo de la paz, y le había dado la abertura a nuestra última esperanza, porque logré paralizar a All for One en unos segundos. Y All Might pudo vencerlo, por fin acabamos con ese villano, todos estaban felices, incluso yo, pero años después, no sé si hice lo correcto, porque solo había ocasionado esta supuesta era de los héroes, por esa razón, estoy corrigiendo mi error, nadie es digno de ser héroe, porque sé cómo son los héroes de verdad, sacrificaban sus vidas en las batallas, morían solos sin que nadie los viera, ocultaban sus lágrimas para que nadie se sintiera desprotegido, yo lo vi, cada uno pasó su antorcha de héroe hacia alguien más, en donde estaban estos héroes modernos, en donde estaban cuando ellos pidieron ayuda, en donde estaban ellos cuando los héroes incluso no podían tomarse un descanso, eran pequeños, claro que no, porque incluso si estuvieran en esa era, estarían escondidos como las ratas que son.
Todos no son más que idiotas presumiendo algo que no son, habló Stein con furia. Todo eso, no me importa, respondió Deku que estaba con seriedad, lo sé, porque eres él, acabaré contigo mientras que eres un mocoso, respondió Stein que estaba con una sonrisa, la verdad, no sé quién es él, pero si hablas de All for One, te puedo decir, que también lo mataré a su debido tiempo, pero para eso, creo que deberé de empezar contigo, habló Izuku que ya estaba dando una patada giratoria hacia Stein que abrió sus ojos con incredulidad, y la recibió de lleno mientras decía, y cayó desde una gran altura, eres un idiota asesino de héroes, no me importan los héroes, ni tampoco los villanos, de nada te sirve contarme si antes sufrían, porque a nadie le importa lo que había sufrido yo. Todos tienen sus problemas, también los tengo, habló Deku que vio una patada giratoria en contra de él, pero se había protegido de la patada de su enemigo, que estaba con una gran sonrisa, y después ambos se dieron un puñetazo en toda su cara, y salieron volando, pero rápidamente se habían estabilizado, y empezaron una pelea a toda velocidad, y Stein rápidamente hizo varios cortes en contra de su enemigo que de su cuerpo, sacó una barra de acero, y los había contrarrestado sin problemas, y también se había movido a toda velocidad. Esa postura es de Kamui, el héroe que está elevándose rápidamente hacia los 10 primeros puestos de los héroes, decía Stein que se había sorprendido, porque su enemigo se movía como alguien profesional, incluso, tal vez ya tenía mucha experiencia en combate. Pero Izuku miró hacia Stein que estaba con precaución, y ambos caminaban a su alrededor, porque estaban esperando que ambos hicieran un ataque para contrarrestar, o también, para atacar, pero el peliverde dio una sonrisa, maldita sea, gritó Stein que había dado un salto, porque algo casi lo atrapa, y rápidamente se había protegido del ataque de Deku, que ya estaba mandando una patada giratoria en contra de Stein que se había protegido nuevamente, y salió volando mientras decía, y el peliverde corrió hacia en donde estaba Stein que rápidamente se había recuperado, y había incrementado todos sus sentidos, y ambos se movieron a toda velocidad nuevamente, porque las chispas se podían ver en todo el edificio en la que ellos estaban combatiendo para dominar al otro. Porque Stein rápidamente le había dado un cabezazo al peliverde, y después también le dio una patada giratoria, y cuando Deku salió volando, rápidamente tocó el suelo para después dar una patada ascendente, porque ahí apareció el asesino de héroes que estaba con incredulidad. ¿Acaso me vio?, se dijo Stein incrédulo, porque recibió una patada en todo su mentón, y se había elevado, pero después sintió una patada giratoria en todo su estómago, pero que, ¿cómo rayos se puede mover a esa velocidad? Decía Stein que sintió un golpe devastador en todo su estómago, y eso le sacó todo el aire, mientras que salió volando, y chocó con la pared del edificio en la que estaban combatiendo, y un gran estruendo se hizo escuchar. Pero Deku miró su mano, mierda me corto, gruñó el peliverde, pero Stein dio una sonrisa, mientras le daba una probada a su sangre, y Deku quedó paralizado, eres fuerte niño, pero, no lo suficiente, más adelante te podrías volver en un problema, habló Stein que estaba con diversión, pero el peliverde encapuchado dio una gran sonrisa, y la técnica de Stein dejó de funcionar, maldito seas, solo duró segundos, sabía que era su legado, lo mismo hacía el imbécil, pero él nunca logró encontrarme, gruñó Stein que veía a un sujeto poderoso enfrente de él, la verdad, no sé a qué le tienes miedo, Stein, pero yo, quiero la cabeza de todos los que me hicieron daño, yo no debí existir, mi madre murió, los que me golpearon y experimentaron, siguen libres, pero tú, quieres impedir que los mate. Tú, eres como ellos, tú, eres parte del mismo sistema que creaste, y eres un estorbo para mí, gruñó Deku que embistió a Stein, que sus ojos se hicieron blanco, y ambos chocaron con la pared del edificio mientras que también solo se había escuchado, Ven por tu castigo, Stein, gritó Deku con diversión, desgraciado, pero Stein sintió mucha fuerza en su ser, es la sangre del mocoso, decía Stein que dio una sonrisa, y Deku dio la misma sonrisa, y después ambos salieron en un estallido de poder, y una gran explosión se hizo escuchar, e hicieron un gran desastre en todos lados, pero ellos siguieron con su combate, porque Stein balanceó sus katanas en contra de Deku que se había agachado.
para después también mandar sus ataques en contra de Stein, que rápidamente lo había esquivado, pero Deku clavó sus varas negras en las piernas de Stein, que se había sorprendido, pero vio como Deku iba hacia su ser. Maldición, no puedo defenderme, decía el asesino de héroes, que solo pudo decir porque había recibido patadas y puñetazos a toda velocidad, y también cuando faltaban los últimos golpes del peliverde, recibió nuevamente puñetazos en su estómago, para después también darle una patada en toda su cara, y Stein salió volando mientras decía y después Deku dio un giro poderoso hacia una dirección, porque ahí apareció Stein, que abrió sus ojos incrédulos, porque lo vieron, pero rápidamente lo había esquivado, y apareció al costado de Deku, que ya mandaba una patada giratoria nuevamente en la dirección que estaba apareciendo Stein. Me puede ver, incluso con esta velocidad, está anticipando todos mis movimientos, decía Stein, que no lo podía creer, porque había intentado aparecer abajo del peliverde, mientras daba una patada ascendente, pero Deku ya estaba mandando una patada también. Qué chico tan sorprendente, habló Stein, que estaba sorprendido, mientras que sus patadas chocaron con una gran cantidad de energía, y solo se pudo escuchar rum. Y ahora Stein estaba mirando hacia Deku con seriedad, pero el nombrado estaba mirándolo sin emociones. Sé que sabes que soy un mal necesario para todo este lugar, habló Stein, que estaba mirando hacia el peliverde, que lo miró con la misma expresión. Diablo, ¿qué te dio la idea de que no quiero matarte?, preguntó Deku estoicamente. Muchas veces me pudiste matar, pero no lo hiciste, porque no soy nadie, pero también, te haces la pregunta de que si estás haciendo lo correcto en dejarme vivir en esta pelea. Después de todo, una vez ayudé a los villanos a acabar con All for One, respondió Stein mirando hacia Deku, que solo dijo, lo captaste muy bien, asesino de héroes, y la verdad, todo esto no tiene sentido, tengo mis propios planes, y nadie me va a frenar, incluso tú. Tal vez es un capricho que tengo al dejarte ir, pero no lo sé. Pero tú, ¿por qué me estás probando para que pueda sacar mis habilidades?, preguntó Deku con diversión. Ja, ¿te diste cuenta? Ahora lo entiendo, me incrementaste los poderes para que pudiera soportar esos golpes devastadores. Sin duda, mocoso, te ganaste mis respeto. El mundo va a cambiar, ya sea que estés en el mundo, o que no lo estés. Soy alguien que quiere cambiar el mundo, pero me dicen villano, y entre los mismos villanos soy repudiado, porque no comparten mis ideales. Pero tú, eres diferente, Deku, algún día también te llamarán villano, solo porque quieres buscar justicia en este mundo lleno de corrupción de los mismos héroes, y como el apodado asesino de héroes, te digo de mi parte, bienvenido al mundo. Tú y yo jamás debimos conocernos, el mundo también tiene sus caprichos, ¿sabes? Gracias por no matarme cuando tuviste tu oportunidad, siempre te podré encontrar, Deku, porque yo no desapareceré mientras existan héroes falsos. Espero que tú no desaparezcas por todo el poder que tienes dentro de ti. Habló Stein, que estaba mirando hacia el peliverde, que dijo, no te preocupes, habló el peliverde, que caminó lentamente hacia en donde estaba parado Stein, porque varios policías estaban llegando al lugar. Hasta que nos volvamos a ver, mocoso. No, Deku, y como muestra de que te respeto, antes de que todos lo digan, te daré un sobrenombre, Villan Deku, porque ese será tu nombre de ahora en adelante. Después de todo, los tipos con nosotros que nadie conoce nuestras historias, son apuntados como errores del mundo, y nos tiran hacia el mundo de los villanos. Habló Stein, que empezó a correr a toda velocidad. Villan Deku, asintió el peliverde, que dio una sonrisa, y varios periodistas estaban mirando hacia una dirección, pero Deku desapareció como si fuera humo, y no quedó nada en el lugar que estuvo combatiendo con Stein. El lugar estaba completamente destruido, si había muertos, los medios de comunicación no querían dar varios detalles, y esas noticias estaban por todo el lugar. Un albino decía, ¿quién está presumiendo ahora mismo? Kurogiri, ¿ves eso? Si no nos vemos rápido, alguien podría adelantarnos. ¿Cómo ese tal asesino de héroes? Decía Shigaraki molesto. No te preocupes, Tomura-san, todo está listo para ir, pero no pude contactarme con algunos villanos. Algunos dicen que tienen, eventos importantes, decía Kurogiri sin saber cómo hablar. ¿De qué estás hablando?, preguntó Shigaraki confundido. Bueno, hay eventos escolares, también, se reunirán con algunos colegas para ir por unos tragos, respondió Kurogiri con una gota estilo anime. Pero qué rayos, en serio, y somos la supuesta liga de los villanos.
pero todos nuestros integrantes tienen cosas que hacer, eso sí que sonó a un gran chiste. En algunas ocasiones me pregunto si antes Sensei conquistó toda esta ciudad, decía Shigaraki suspirando. Lo hizo, respondió Kurogiri con confirmación, pues nadie nos respeta, solo mira a los idiotas. Es como si me dijeran, sabes, debes de cambiar el día para ir hacia la escuela de héroes, porque tenemos cosas que hacer, dijo Shigaraki suspirando. Bueno, si lo pones de esa forma, creo que sí, nadie nos respeta, respondió Kurogiri suspirando. ¿Qué nos falta? Porque nadie nos toma en serio, pero mira al sonrisas grande, todos lo quieren, incluso cuando se habla de Sensei todos hablan, aunque más se habla por temor a su nombre, pero de que se habla de Sensei, se habla, pero a nosotros, hacemos cosas delictivas. Pero después todos nos olvidan, y estoy harto. Por esa razón iré hacia la escuela de héroes, y haré que nuestra liga sea reconocida por todo el mundo. Moveré esta estúpida paz. Odio a todos los héroes, solo quieren ser famosos. Bueno, les daré fama, pero el costo de serlo será su propia vida, porque incluso, tal vez supere a Sensei. No por nada soy su discípulo. Habló Shigaraki, que estaba con diversión. Iré a llamar a todos nuevamente, y también les diré que el día para ir hacia la escuela de los héroes no se moverá. Habló Kurogiri, que estaba mirando hacia su compañero, que solo había sentido con confirmación, pero en otro lado, con varios policías, estaban viendo el gran desastre que estaba en la ciudad, y no sabían quién había ocasionado tal desastre. Llamen a todas las agencias de los héroes. Quiero saber si hay un héroe herido, o también si me pudieran dar algo de información, ordenó el capitán de la policía de la ciudad, y sus subordinados asintieron. Esto es una pelea de dos sujetos con quirk bastante fuertes, pero no hay cadáver, no hay rastros de personas heridas, es como si todos se hubieran esfumado, decía el policía mirando en todos lados. Pero en otro lado, un Deku caminaba lentamente hacia una dirección, hasta que llegó hacia un pequeño bosque, y se había recostado. Hay muchos héroes prometedores, por el momento debo de moverme lentamente, aunque también, quedarme ahí sin hacer nada, podría llevarme a que me descuide, porque mis sentidos no están bien agudizados, lo cual sería un gran error que cometería si no hago nada con mis poderes que ahora tengo. Le quité mis poderes a Stein luego de que probara mi sangre, solo fue otro experimento, así que ha funcionado. Entregar mis poderes a otra persona por medio de la sangre, eso es peligroso, incluso para mí. Por esa razón esos científicos no me querían soltar. Soy el sujeto cero de todos sus experimentos, y por desgracia, nadie sabe cómo funcionan mis poderes, solo yo. Stein me dio su confianza, después de todo, vio de lo que soy capaz de hacer. Si está tan precavido, es porque sabe que All-For-One podría volver un mal, destruye al mal. Tal vez esté exagerando, pero algún día combatiré con ese idiota. Mientras tanto haré de las mías hasta que esos idiotas que me hicieron muchos experimentos salgan a la luz. El mundo ha cambiado, no importa si no estoy en el mundo, o si estoy en él. Vine para darle fin a todo de una vez por todas. Habló Deku, que estaba mirando hacia las estrellas, porque al día siguiente, en la escuela de los héroes, todos hablaban de cómo las noticias decían que una parte de la ciudad había quedado devastada por un héroe y un villano. Incluso se perdieron personas en ese combate, porque en los edificios que estaban destruidos, no encontraron a nadie, no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo nada, y eso era lo aterrador. Incluso los mismos héroes estaban haciendo todo lo posible para encontrar rastros de las personas que vivían en los apartamentos, pero no encontraron nada. Incluso estaban buscando registros de los héroes, quienes hubieran aparecido en ese lugar, pero nadie tenía a alguien que estuviera rondando por esos lugares, porque era muy pacífico. Como si estuviera abandonada desde hace mucho tiempo, pero en la sala de los profesores, todos estaban con seriedad, porque las noticias volaban rápidamente. Creo que debemos de hacer que ellos sepan defenderse cuanto antes. Habló Unaizawa con seriedad. ¿Tú crees que estén listos?, preguntó el símbolo de la paz mirando hacia su colega, que asintió. Si piensas que están listos, bueno, debes de hacer que hoy trabajen su cuerpo, porque dentro de 2 días, te doy permiso para que los entrenes en un simulacro en contra de los villanos. Habló el director de la escuela, y Aizawa había sentido con confirmación. Toshinori, ¿no encontraron nada?, preguntó el director hacia el rubio, que dijo, no encontraron nada. Incluso dicen que ese lado de la ciudad era como una ciudad fantasma, lo cual es aterrador.
Y nadie se ha dado cuenta hasta ahora, no hay nada, tal vez ahí fue en donde varias personas desaparecieron, y la explosión que ocasionaron unos oponentes desconocidos fue por esa causa, tal vez un héroe vio algo, o tal vez alguien se topó con ese algo que nosotros tratamos de encontrar, ya saben, a las personas desaparecidas, hablo el símbolo de la paz mirando hacia el director que asintió, debemos de estar en alerta, no hay que dejar que esto nos detenga para formar a la siguiente generación de héroes, dijo una pelinegra mirando hacia el rubio que dio una sonrisa, también tengo que decirles esto, me llamo el señor Yaoyorozu, y dice que alguien se infiltró en su mansión, pero lo raro de todo esto, es que no se llevó nada, todo está intacto, pero su hija, nuestra alumna, lo vio por unos instantes. Y le dijo que solo fue para llevarse unos informes, tal vez ahora mismo, sabe muchas cosas, pero el ordenador del señor Yaoyorozu no fue manipulado por nada, está intacto, decía el director de la escuela, mirando hacia todos los maestros que estaban con seriedad, pero otro dijo, tal vez tiene un quid capaz de sacar información sin ser detectado, lo dijo con seriedad, esa es la otra conclusión que sacaron todos, no quiero decir esto, pero, Yaoyorozu también tenía información de la escuela, porque es un gran patrocinador de todo lo que tenemos, no sé qué buscaba el villano que se infiltró en la mansión, pero ahora, lo tiene, incluso con todos los nombres de los nuevos héroes, habló el director mirando hacia todos los presentes, que estaban con seriedad, pero dijeron que no se dejarían intimidar con los villanos. Y cada uno fue hacia su salón de clases. Toshinori, este lugar es tu oportunidad de buscar un buen sucesor, preocúpate por eso, habló el director con seriedad hacia el rubio que dijo, sí, y creo que ya sé a quién se lo daré, respondió All Might que estaba con una sonrisa, entiendo, pero espero que tu elección sea algo que supere el legado que creaste cuando eras un héroe activo, y el rubio símbolo de la paz asintió, y así pasaron los 2 días, pero en otro lugar, todos los villanos se reunían nuevamente, y un peliverde estaba caminando con mucha tranquilidad hacia un lugar, porque increíblemente lo habían llamado, y fue por pura casualidad que lo encontraran, y le dijeron que se reunirían, algo que Deku aceptó con gusto, y ahora mismo estaba viendo como un Shigaraki decía que irían hacia la escuela de los héroes para dejarles claro, que había llegado el momento de todos los villanos. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulos mis villanos, será divertido hacer muchas cosas, Stein será muy importante en la historia, se vienen más cosas mis villanos, pero espero que les haya gustado que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chau.